Bueno, como bien les dije, el tema de hoy es metabolismo de proteínas. Para ello vamos a recordar primero la definición de metabolismo, que es el conjunto de cambios químicos y biológicos que tienen lugar en una célula u organismo. También habíamos visto que el metabolismo se puede clasificar en anabolismo y en catabolismo. Por una parte, cuando necesitamos producir moléculas más complejas para el funcionamiento de nuestro organismo, es decir, que utilizamos moléculas simples para fabricar otras más complejas, lo cual involucra un gasto de energía. Estamos en presencia del anabolismo. En el caso del metabolismo de proteínas, el anabolismo va a estar dado por las vías que involucren la síntesis de aminoácidos no esenciales y la síntesis de proteínas, en las cuales se encuentran los aminoácidos no esenciales y los aminoácidos esenciales que los obtenemos a partir de la dieta. Por otro lado, en el metabolismo también tenemos la degradación de moléculas a partir de las cuales obtengo energía, es decir, a esto lo llamábamos catabolismo. Y en el caso de las proteínas, como los aminoácidos que queden no van a poder funcionar como almacenamiento, como en el caso de la glucosa que la almacenamos en forma de glucógeno, cuando tenemos aminoácidos libres, sí o sí vamos a tener que degradarlos porque no podemos almacenarlos. Entonces, se va a dar esta degradación de esos aminoácidos en situaciones, por ejemplo, de recambio proteico, en donde tengamos que degradar ciertas proteínas para después sintetizar otras, en donde me van a quedar ciertos aminoácidos libres que, como les dije, como no se pueden almacenar, tenemos que degradarlos. También en situaciones de una dieta rica en proteínas, en donde hay un exceso de estas proteínas que luego se degradan para obtener los aminoácidos libres, por lo cual vamos a tener un exceso de aminoácidos, por lo tanto también vamos a tener que degradarlo. Y luego en situaciones de inanición o diabetes mellitus, en donde vamos a tener falta de glúcidos por un ayuno muy prolongado o porque no lo podamos utilizar estos glúcidos, como en el caso de una diabetes mellitus no tratada, por lo que estos aminoácidos que nos queden vamos a tener que degradar. En el caso de inanición vamos a estar degradando esos aminoácidos para producir energía porque se terminaron las reservas de glucosa. Entonces, todo esto involucra el metabolismo de proteínas, pero ahora vamos a ir viendo un poco paso a paso. Ahí me preguntan qué es el recambio proteico. El recambio proteico es entonces cuando nosotros, para ciertas funciones del organismo, tenemos que degradar algunas proteínas que ingerimos, por ejemplo, de la dieta, para luego sintetizar otras. En esta síntesis de estas nuevas proteínas me pueden sobrar aminoácidos que yo tengo que degradarlos, porque, como les dije, los aminoácidos no pueden ser almacenados. Y la inanición es el caso de un ayuno prolongado o que no como por varios días. Las proteínas, ¿para qué sirven en nuestro organismo? Por ejemplo, pueden servir como para formar parte de la estructura de las células, como así también otras funciones biológicas del organismo. Por ejemplo, las enzimas son proteínas también. Continúo un poco y luego freno para que me hagan preguntas. Entonces, vamos a recordar un poco la estructura de un aminoácido. Tenemos un carbono alfa que se encontrará unido a un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo R, que es diferente en todos los tipos de aminoácidos. Entonces, para el catabolismo de los aminoácidos, lo que vamos a necesitar son los esqueletos carbonados. Por lo que para obtener los esqueletos carbonados nos tenemos que desunir
o que desaparezca el grupo amino de esta estructura. Entonces, el esqueleto carbonado de un aminoácido es toda aquella estructura del aminoácido que no tiene el grupo amino. Este esqueleto carbonado de los aminoácidos va a poder seguir su camino según el metabolismo, que la situación metabólica del momento puede ingresar al ciclo de Krebs, que es lo que conocimos como el catabolismo de hidratos de carbono, en donde van a ser degradados para obtener energía en forma de ATP, o puede ingresar a la gluconeogénesis para producir glucosa en lo que conocimos como el anabolismo de hidratos de carbono, que esto es lo que estuvimos viendo la clase pasada. Por otro lado, el grupo amino que queda libre se va a transformar en amoníaco, pero el amoníaco en grandes cantidades es tóxico para nuestras células, por lo que vamos a tener que camuflar ese grupo amino, para lo cual vamos a transportarlo unidos a otra molécula a través de un proceso que se llama transaminación, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Es importante que este grupo amino se una a esta molécula a través de este proceso de transaminación para que podamos transportarlo hacia el hígado para transformarlo en urea y que luego sea eliminado en la orina. Bueno, es importante destacar entonces que para el catabolismo de los aminoácidos nos vamos a centrar en la pérdida del grupo amino. ¿Por qué? Porque los caminos que tome el esqueleto carbonado corresponden al metabolismo de los hidratos de carbono, pero no al de proteínas. Ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero hasta acá quiero que me digan si tienen alguna duda. Voy a abrir el chat para que consulten. ¿Alguna duda hasta lo que vimos? Bueno, ahí me dicen por ahora bien. Sigo entonces. Bueno, si no hay más, sí. No. Acá me preguntan, profe, usted dijo que era carbono alfa o beta, ¿cómo se da cuenta? Esto no es lo mismo que lo que veíamos antes con los hidratos de carbono. No, no es lo mismo. Por lo tanto, el carbono alfa quiere decir que es el carbono del medio que está unido, en este caso de los aminoácidos, a los distintos grupos, que es el grupo amino, el grupo carboxilo, el hidrógeno y un grupo R, pero no es lo mismo que lo que veíamos en hidratos de carbono, que tenía que ver con la orientación del OH en los hidratos de carbono. Ahí me preguntan, ¿qué sería solo el esqueleto carbonado? Muy bien, voy a repetir eso. Ahí les muestro. El esqueleto carbonado entonces sería toda la molécula, la estructura del aminoácido que sin el grupo amino. Eso es el esqueleto carbonado. ¿Se entendió, Charo? Estoy queriendo ir atrás, pero no me estaría respondiendo la compu. Bueno, continuamos entonces, si no hay más dudas. Aguarden un segundo que se me trabó la compu y no me pasa las filminas. Voy a salir de compartir pantalla a ver si lo puedo solucionar y ya seguimos. Ahí está, ahí lo pueden ver bien.
Bueno, continúo entonces con esta parte. Entonces, como les mencioné recién, el proceso de transaminación es la reacción a través de la cual se transfiere un grupo amino de un aminoácido a otra molécula. Pero no se transfiere a cualquier molécula, sino que se transfiere a un alfa-cetoácido. Bueno, entonces la molécula a la que se va a transferir el grupo amino se llama alfa-cetoácido. El grupo amino, entonces, que estaba libre, se va a unir al alfa-cetoácido y va a formar entonces un aminoácido. ¿Por qué? Porque este alfa-cetoácido es el esqueleto carbonado, ¿no? Que sería la estructura del aminoácido sin el grupo amino. Entonces, cuando un grupo amino se une al alfa-cetoácido, me va a quedar un nuevo aminoácido. Y luego, cuando este aminoácido pierde el grupo amino, voy a obtener el alfa-cetoácido y el grupo amino libre. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas moléculas que vimos en las clases pasadas. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato, que formaba parte del ciclo de Krebs. Cuando el alfa-cetoglutarato se une a un grupo amino, va a formar glutamato. Cuando el piruvato se une a un grupo amino, va a formar el aminoácido alanina. Y cuando el oxalacetato se une a un grupo amino, va a formar el aminoácido aspartato. Luego pueden ocurrir, como dije recién, las reacciones inversas, que son que el glutamato pierde el grupo amino, entonces va a formar el alfa-cetoglutarato más el grupo amino. La alanina pierde el grupo amino, obteniéndose piruvato y un grupo amino libre, y el aspartato, cuando pierde el grupo amino, se va a obtener el oxalacetato y el grupo amino libre. ¿Hasta acá estamos claros o quieren preguntar algo? Bueno, sigo entonces. Bueno, entonces, como les dije recién, la transaminación es una reacción a través de la cual se transfiere un grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Entonces, tengo yo un aminoácido que le va a transferir el grupo amino a un alfa-cetoácido, en este caso el alfa-cetoglutarato, y una enzima transaminasa lo va a ayudar para que esto ocurra. Entonces, le transfiere el grupo amino al alfa-cetoglutarato y se va a convertir en glutamato. Y el aminoácido que perdió el grupo amino se va a transformar ahora en un alfa-cetoácido. Ahora, esto es importante saberlo para ver cómo va a ser el transporte de nitrógeno desde los tejidos extrahepáticos hasta el hígado. Entonces, en los tejidos extrahepáticos yo voy a tener aminoácidos que le van a transferir el grupo amino al alfa-cetoglutarato, por lo cual este alfa-cetoglutarato va a pasar a glutamato, que luego el glutamato no puede ser transportado por el torrente sanguíneo, sino que va a necesitar de otro grupo amino que va a provenir de otro aminoácido o de grupos amoníacos que estén libres en las células para formar lo que se llama glutamina, que es esta molécula que tiene dos aminoácidos, la cual va a poder ser transportada en el torrente sanguíneo para llevarlo hacia el hígado o a los hepatocitos, que son las células del hígado. Entonces, la glutamina, que fue transportada por el torrente sanguíneo, va a entrar al citoplasma del hígado, luego va a entrar en la mitocondria y va a perder un grupo amino, por lo cual se va a transformar en glutamato y va a quedar un grupo amino libre. Este grupo amino podrá ir al ciclo de la urea para luego ser eliminado en la orina.
El glutamato que queda va a sufrir otra reacción en la que pierde el grupo amino que tenía el glutamato y se va a transformar en alfa-cetoglutarato. ¿Qué pasa? Este grupo amino, en este caso, se va a perder de forma definitiva a través de una reacción que se llama desaminación oxidativa. Y luego, este grupo amino también podrá ir al ciclo de la urea para ser eliminado por la orina. ¿Hasta acá alguna duda? Este es un poco el circuito de cómo se van a mover estos grupos aminos para ser eliminados luego en el ciclo de la urea, cómo van a llegar al hígado. ¿Dudas? Si quieren, lo vuelvo a repetir porque ahí, bueno, una de sus compañeras me pone que esto le cuesta entenderlo. Lo repito de nuevo. Entonces, a ver las otras dudas. Después me preguntan, el alfa-cetoglutarato cuando queda sin el grupo amino, ¿qué pasa? Cuando queda sin el grupo amino lo que va a pasar es que vaya al ciclo de la urea, pero el alfa-cetoglutarato queda ahí, no pasa nada. Sí, los grupos aminos son transportados por transportadores, en este caso la glutamina lo va a transportar. Porque recuerden que los grupos aminos no pueden circular libremente porque son tóxicos, entonces van a necesitar transportadores para llegar al hígado, por ejemplo. Y luego los grupos aminos son eliminados por el ciclo de la urea, pero eso ahora lo vamos a ver en detalle, el ciclo de la urea. Bueno, vamos a ver ahora. Entonces, ahí me preguntan también por qué aumenta la concentración de aminoácidos en sangre. Voy a repetir todo y voy a ir tratando de responder las preguntas que me hicieron. Entonces, ¿por qué aumenta la concentración de aminoácidos? Bueno, porque yo ingerí de la dieta proteínas, ¿no? Entonces yo ingiero proteínas al cuerpo, el cuerpo las digiere, las degrada y luego en los tejidos extrahepáticos voy a tener entonces aminoácidos libres. ¿Qué pasa con estos aminoácidos, no? Por un lado van a tener el esqueleto carbonado que puede ser utilizado en las vías metabólicas o ir a destinos de las vías metabólicas de los hidratos de carbono, y por el otro lado me va a quedar el grupo amino libre que como es tóxico yo tengo que poder transportarlo por el torrente sanguíneo de alguna manera para luego ser eliminado. ¿Por qué? Porque es tóxico para el organismo. Entonces, esa forma de transportarlo a través del torrente sanguíneo es uniéndolo a alfa-cetoácidos que de esta forma entonces se transforman nuevamente en otro aminoácido para que yo pueda transportarlo a través del torrente sanguíneo. Entonces, yo tengo aminoácidos en los tejidos extrahepáticos que, en este caso, un aminoácido le va a transferir el grupo amino a un alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido, ¿no? Entonces, cuando tengo aminoácidos en los tejidos extrahepáticos, le transfieren este grupo amino al alfa-cetoglutarato y lo convierten en glutamato. ¿Qué es el glutamato? Era el alfa-cetoglutarato ahora unido al grupo amino. Sería algo que a mí me va a ayudar a transportar ese grupo amino. Pero ¿qué pasa? Este glutamato no puede ingresar al torrente sanguíneo, sino que necesita que se le una otro grupo amino para formar la glutamina y de esta forma sí podrá transportarse en el torrente sanguíneo. Se transporta entonces por la sangre y llega al hígado y allí en el hígado va a ingresar primero al citoplasma de los hepatocitos que son las células del hígado. Ingresa al citoplasma, luego ingresa a la mitocondria de estos hepatocitos y allí va a perder la glutamina el primer grupo amino.
Entonces de esta forma me queda el glutamato por un lado y el grupo amino que perdió que va a ir al ciclo de la urea para ser eliminado. Luego este glutamato, a través de una reacción que se llama desaminación oxidativa, que significa que va a perder el grupo amino de forma definitiva, se va a convertir entonces en un alfa-cetoglutarato y me va a quedar el grupo amino libre. Este nuevo grupo amino que me queda libre, junto con el anterior, también va a ser eliminado en el ciclo de la urea. Ahora después vamos a ver cómo es el ciclo de la urea y cómo ocurre esta eliminación. Pero hasta acá, ¿estamos claros? ¿Están perdidos? O sea, lo que les tiene que quedar de esto que los grupos aminos tienen que transportarse en ciertos vehículos o transportadores, que en este caso se da a través del glutamato y luego de la glutamina que puede ingresar al torrente sanguíneo. Bueno, perfecto. Entonces continúo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se da el transporte de nitrógeno desde el músculo, que el músculo también es un tejido extrahepático, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo el amoníaco, el aminoácido que está unido al grupo amino, el cual va a ser transferido de nuevo a un alfa-cetoglutarato para formar este glutamato. Este glutamato de vuelta con la unión de otro grupo amino forma la glutamina, la cual, como expliqué en la filmina anterior, puede viajar por el torrente sanguíneo hasta el hígado y de esta forma que luego se han eliminado los grupos aminos a través del ciclo de la urea. Esto sería hasta acá lo mismo que expliqué en la filmina anterior, sigue el mismo mecanismo. Pero en el músculo también podemos tener otra situación en la que el grupo amino se traslade al piruvato que yo tengo en el músculo. Después vamos a ver cómo es que yo tengo este piruvato en el músculo, pero por ahora tenemos que saber que en el músculo hay piruvato, por lo cual el glutamato le puede transferir el grupo amino al piruvato, convirtiéndolo en el aminoácido alanina. Esta alanina también puede viajar por el torrente sanguíneo hasta el hígado y puede entrar al citoplasma de los hepatocitos y allí va a perder el grupo amino, por lo que se va a obtener un alfa-cetoglutarato y piruvato. Luego, este alfa-cetoglutarato puede captar otro grupo amino transformándose en glutamato, que va a ingresar a las mitocondrias de los hepatocitos y ahí va a perder otro grupo amino, entonces convirtiéndose de nuevo en alfa-cetoglutarato y el grupo amino que me queda libre va a ser eliminado por el ciclo de la urea. ¿Qué pasa también con el piruvato que me queda en el citoplasma de los hepatocitos? Podrá ir a gluconeogénesis para formar glucosa que luego puede ser utilizada por el músculo. Ahora voy a volver a repetir esto, pero vamos a verlo de un poco más simplificado. Entonces, ¿qué va a pasar en el músculo, que es uno de los tejidos extrahepáticos de los que estábamos hablando anteriormente? Bueno, yo voy a tener la proteína muscular que va a ser degradada a aminoácidos. Estos aminoácidos van a perder el grupo amino, se lo van a dar al glutamato. Este glutamato a su vez le puede pasar el grupo amino al piruvato, que se va a convertir en alanina. Esta alanina puede viajar en la sangre hacia el hígado. En el hígado, nuevamente en el citoplasma, esta alanina va a perder el grupo amino, el cual se va a unir a otro alfa-cetoglutarato para formar glutamato, y también me va a quedar piruvato en el hígado.
Este glutamato luego ingresa a la mitocondria, en la mitocondria pierde el grupo amino y va a ser eliminado a través del ciclo de la urea. Pero ¿qué pasa con el piruvato que me quedó en el citoplasma de los hepatocitos? Bueno, ese piruvato puede ingresar a gluconeogénesis para producir glucosa. Esta glucosa puede viajar por la sangre para volver al músculo y en el músculo esta glucosa va a ser utilizada para producir energía en glucólisis. Entonces, como habíamos visto la clase pasada, en la glucólisis uno de los productos es el piruvato, por lo cual a través de glucólisis es que yo obtengo piruvato en el músculo. Esto va a ocurrir en condiciones en que se está haciendo ejercicio intenso o una contracción vigorosa del músculo. Esto es lo que se llama entonces el ciclo de la glucosalanina y lo hace el músculo como una forma de economizar y para obtener energía porque está en ejercicio intenso. ¿Hasta acá alguna duda? Sí, me pregunta Charo, ¿estos son precursores no glucosídicos? Sí, el piruvato es un precursor no glucosídico. Ahí me pregunta Joana, ¿dónde va a pasar? ¿Dónde va a pasar qué cosa? Porque algunas cosas pasan en el músculo, otras en el hígado. Todo lo que yo dije acá a la izquierda va a pasar en el músculo y todo lo que está dibujado acá en la derecha es en el hígado. Y entre medio tengo la sangre que es por donde se transporta de un lado al otro. Si querés, poneme más específicamente qué parte, dónde va a pasar. ¿Alguna otra duda? ¿Quieren que lo repita? Igualmente después, bueno, la clase la vamos a subir y esto también está en video de YouTube, grabado con sonido, o sea que pueden escuchar, que fue la clase que se dio en su momento en la cátedra. Está en YouTube ya, que se llama Metabolismo de Proteínas, así que también lo pueden ver ahí. Después le vamos a subir las dos cosas al aula. Bueno, vamos a repetir esto entonces. Claro, pasa en contracción muscular, exactamente, o ejercicio intenso. El piruvato que transportan sirve como precursor de gluconeogénesis, muy bien. ¿Se acuerdan que cuando vimos gluconeogénesis decíamos que se podía realizar la gluconeogénesis a través de lactato, piruvato, aminoácidos? Es una vía, Florencia. Bueno, continúo entonces. Repito esto para los que me pidieron que repita. Bueno, entonces, en caso de ejercicio intenso, donde se va a dar una contracción vigorosa del músculo, ¿qué quiere decir vigorosa? Una contracción fuerte del músculo, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, el músculo contrae, relaja continuamente, ¿no? Entonces, el músculo va a degradar la proteína muscular, es decir, la proteína que esté en el músculo, va a ser degradada a aminoácidos. Estos aminoácidos van a perder el grupo amino. ¿Por qué? Porque, como les dije, se utiliza el esqueleto carbonado para producir energía en el metabolismo de hidratos de carbono. Entonces, los aminoácidos van a perder el grupo amino. Este grupo amino se va a unir a un alfa-cetoglutarato, es decir, que se va a transformar en glutamato. Este glutamato a su vez le puede pasar el grupo amino al piruvato que hay en el músculo. ¿Este piruvato de dónde sale? Bueno, sale de la glucólisis.
Es decir, la glucosa que hay en el músculo va a ser degradada para producir energía y en esa glucólisis se produce piruvato como intermediario, ¿no? Entonces, en condiciones de ejercicio intenso o contracción vigorosa se va a producir mucho piruvato en el músculo. Entonces, ¿qué hace el músculo? Va a intentar utilizarlo para economizar su gasto energético, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Le pasa el glutamato, le pasa al grupo amino el piruvato. Entonces, de esta forma, el piruvato se transforma en alanina, que esta puede ser transportada en el torrente sanguíneo. Entonces, la alanina se transporta en el torrente sanguíneo y llega al hígado, ¿no? Una vez que está en el hígado, se va a romper y se va a formar piruvato por un lado y vamos a tener el grupo amino por el otro, el cual se va a unir este grupo amino al alfa-cetoglutarato y se va a transformar en glutamato. Este glutamato va a ir a las mitocondrias. En la mitocondria va a perder el grupo amino, el cual va a ser eliminado por el ciclo de la urea. Por otro lado, en el citoplasma de las células del hígado me va a quedar piruvato. Este piruvato puede servir como precursor no glucosídico para sintetizar glucosa a través de la gluconeogénesis, que es lo que vimos la clase pasada. Esta glucosa, el hígado, ¿qué hacía el hígado cuando producía la glucosa? La liberaba el torrente sanguíneo para los tejidos extrahepáticos. Entonces, en este caso, esta glucosa va a ir al músculo que lo va a utilizar a través de la glucólisis para sintetizar más piruvato, el cual luego puede ser transformado en alanina y se reinicia el ciclo. Por eso que se llama ciclo de la glucosa-alanina. Es una forma que tiene el músculo para economizar y poder mandar los grupos aminos al hígado para que luego sea eliminado en el ciclo de la urea. Y también para obtener glucosa nuevamente que le sirva como energía para el músculo en esta situación de ejercicio intenso. ¿Está bien? ¿Dudas? Eso después lo vemos, Sonia. Porque no tiene que ver con la clase de ahora. Sí, claro, eso también ocurre en el metabolismo de los hidratos de carbono. Pero esto es algo que ocurre acá, entre el músculo y el hígado en el ciclo de la glucosalanina. Después, en las dos clases que viene, vamos a ver la integración metabólica, que ahí se integra todo. Pero ahora no vamos a adelantarnos en eso. Bueno, ¿hasta acá alguna duda de lo que dije recién? Si no, continúo con lo que sigue. Bueno. Sí, sí, Alexandra. Sí, esta es una de las vías. Bueno, continúo entonces. Entonces, ahora vamos a ver el ciclo de la urea. ¿Qué pasa? El ciclo de la urea se da en dos compartimientos celulares en el hígado, ¿no? Por un lado, inicia en la mitocondria y luego sigue en el citoplasma. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en el ciclo de la urea en
los hepatocitos, las células del hígado. Teníamos entonces el amoníaco libre que se va a unir al bicarbonato, que a través de gasto de energía de 2 ATP se va a sintetizar el carbamilfosfato. Luego, este carbamilfosfato va a reaccionar con la ornitina para producir la citrulina. Esta citrulina, entonces, hasta acá estamos en la mitocondria, va a pasar al citoplasma para continuar con el ciclo de la urea. Esta citrulina se va a unir al aspartato, lo cual involucra el gasto de otro ATP, para producir la molécula argininosuccinato. ¿Por qué es importante que la citrulina se una a este aspartato, que es otro aminoácido? Porque este le va a dar el otro aminoácido que necesita, el otro grupo amino que necesita para formar la urea. Entonces, por esto es importante que se una al aspartato. Luego, este argininosuccinato se va a romper en fumarato y arginina, y posteriormente esta arginina se va a romper nuevamente en urea y ornitina. Ahora, esta ornitina está preparada para ingresar a la mitocondria y comenzar otro nuevo ciclo de la urea. ¿Y qué va a pasar con la urea entonces que producimos a través de este ciclo? Fíjense que tiene 2 grupos amino. Bueno, va a ir a los riñones y va a ser eliminado por la orina. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Quieren que lo repita? Igual nunca les decimos que se aprendan los nombres, así que eso no hay problema. Tienen que tener en claro ciertas cuestiones que después, bueno, en la práctica van a verlo más acentuado, que es lo importante, ¿no? Pero bueno, lo voy a repetir. Alexandra, el aspartato le da otro grupo amino que necesita para formar la urea, porque la urea está constituida por 2 grupos aminos. Ahora lo vuelvo a explicar. Como les digo, no se tienen que saber todos los nombres del ciclo de la urea, tienen que saber qué es lo que está pasando y por qué se produce, ¿no? Porque queremos eliminar estos grupos amino. Entonces, para eso necesitamos sintetizar la urea, que elimina, por cada molécula de urea, estamos eliminando 2 grupos aminos. Bueno, lo repito de nuevo. Entonces, en las células del hígado se va a dar el ciclo de la urea. Primero inicia en la mitocondria de los hepatocitos y luego pasa al citoplasma. Lo que va a ocurrir es que estos grupos aminos o amoníacos libres se van a unir al bicarbonato y a través de gasto de energía de 2 moléculas de ATP van a producir la molécula carbamilfosfato, que tiene un grupo amino unido. Luego, este carbamilfosfato se reacciona con la ornitina para producir la citrulina, la cual va a ir al citoplasma para continuar con el ciclo de la urea. Esta citrulina se va a unir al aspartato, que es otro aminoácido, para formar la molécula argininosuccinato. Esta reacción va a involucrar un nuevo gasto de energía, es decir, vamos a gastar una nueva molécula de ATP. ¿Por qué es importante que la citrulina se una al aspartato? Porque, como les dije, la molécula de urea tiene 2 grupos aminos. Entonces, el aspartato le proporciona el otro grupo amino que vamos a necesitar para obtener la molécula de urea.
Luego, esta molécula argininosuccinato, que tiene dos grupos amino, se rompe, obteniendo por un lado fumarato y por el otro lado arginina. Esta arginina se va a romper nuevamente, obteniéndose por un lado urea y por otro lado ornitina, y esta ornitina ahora puede ingresar nuevamente a la mitocondria para continuar con un nuevo ciclo de la urea. Por otro lado, la urea que sintetizamos va a ir a los riñones para ser eliminado en forma de orina. ¿Dudas? ¿Quedó más claro? Sí, hoy voy a subir la clase grabada. Y además, como les dije, lo mismo que estoy diciendo yo, está ya en YouTube que lo dio Luz el año pasado. Y es exactamente lo mismo, así que también pueden ver el video de ella. Bueno, continúo entonces. Bueno, ahora vamos a ver lo último, que es una enfermedad que se da por la deficiencia de argininosuccinato liasa, que es una patología hereditaria que aparece en niños o recién nacidos. Es una enfermedad en donde la argininosuccinato liasa falta o no funciona bien. Entonces, esto provoca un aumento en la cantidad de amonio en sangre. Ahora vamos a ver cómo es que sucede esto. Pero bueno, lo que ocurre es que, entonces, yo les dije que en esta enfermedad falta el argininosuccinato liasa, o bien no funciona bien. ¿Qué va a pasar? Esta enzima, que es la argininosuccinato liasa, lo que hace es que cataboliza o realiza la reacción de rompimiento del argininosuccinato en fumarato y arginina. Entonces, si yo no tengo esta enzima o no funciona bien, lo que va a ocurrir es que no pueda darse la reacción de rompimiento del argininosuccinato en arginina y fumarato. Por lo tanto, no voy a poder obtener urea si no se da esta reacción. Por lo tanto, no voy a poder eliminar esos grupos aminos por orina, y entonces el amoníaco se va a acumular en el tejido, en este tejido que era el hígado, ¿no? Entonces, como dijimos hoy, el amoníaco es tóxico, por lo tanto, si se va a acumular, no lo voy a poder eliminar por la falta de esta enzima, puede producir muchos problemas graves de salud en las personas que tengan esta enfermedad. Esos problemas de salud pueden ser desde problemas respiratorios a convulsiones, edemas cerebrales, puede provocar el coma e incluso la muerte. Por lo que el tratamiento más efectivo para esta enfermedad es una dieta baja en proteínas. Es decir, que estos niños o niñas no van a poder consumir queso, leche, carnes, legumbres, frijoles, frutos secos, y van a tener que verse con un nutricionista para poder obtener una dieta baja en proteínas, por ejemplo, sacar proteínas de los vegetales o frutas, que no tienen una gran cantidad de proteínas. Pero es importante que estos niños consuman ciertas proteínas porque de ello dependen muchas funciones biológicas. Entonces, algo de proteína tiene que consumir, pero que no sea en exceso, porque si no se les va a acumular el amoníaco y les puede producir varios problemas de salud. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Y ahí me preguntan si no pueden comer eso ya de por vida. Y eso lo van a tener que ver con un nutricionista, pero en general no van a tener que consumir estos alimentos porque son los alimentos que más proteínas tienen. Entonces, si consumen estos alimentos,
pueden tener problemas graves. Por lo tanto, es importante tratarlo de chico para que la cantidad de proteínas en la dieta sea baja. Pero bueno, el equilibrio lo van a lograr junto a un nutricionista. A mí me preguntan cómo se llamaba el video metabolismo de proteínas. Igual lo vamos a subir ahora al aula web. Esta clase grabada y el video de Luz también. ¿Alguna duda en general de todo lo que dijimos, de esto último? Sí, ahí Charo me dice, tienen que tener una dieta baja en proteínas para evitar que se acumule el amoníaco. Sí, eso es correcto. ¿Alguna duda? Bueno, vuelvo a repetirlo, Alexandra. A mí me piden que lo repita, así que lo vuelvo a repetir esto otra vez. Arranco de nuevo. Esperen que voy para atrás con la filmina. Bueno, hay personas que pueden tener esta enfermedad que se llama deficiencia arginino-succinato liasa, que es una patología hereditaria que aparece en niños o recién nacidos, en donde ocurre una falta de una enzima que es la arginino-succinato liasa, o bien esta enzima no funciona bien. Entonces esto provoca un aumento en la cantidad de amoníaco en sangre. ¿Cómo se produce este aumento de la cantidad de amoníaco? Es porque la enzima esta media la reacción de rompimiento entre el arginino succinato, que se va a romper en arginina y fumarato. Al no tener esta enzima, este rompimiento no se puede dar, por lo cual es como que se frena el ciclo de la urea, ¿no? No vamos a tener ni arginina ni fumarato, por lo tanto, no vamos a poder obtener la urea. Entonces, el amoníaco se va a acumular en este tejido y como es tóxico puede ocasionar varios problemas de salud como edemas cerebrales, convulsiones, problemas respiratorios, el coma, la muerte. Y para que estos niños no tengan estos problemas de salud, es muy importante que desde temprana edad hagan un tratamiento de una dieta baja en proteínas. Por lo cual hay alimentos que no van a poder consumir o no lo van a poder consumir mucho o de forma equilibrada, como son los quesos, las carnes, la leche, las legumbres y todos aquellos alimentos que tengan un alto contenido de proteínas. El huevo también. Ahora quedó más claro, Alexandra. Sí, sí, Emanuel. ¿Cómo se llama la enzima que falta? Así, arginino succinato liasa. Esta que está acá. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, bueno, les voy a explicar, les voy a decir que con sus palabras me digan qué es el proceso de transaminación. A ver qué me dicen.
A ver, ¿alguien se anima a arriesgar que, con sus palabras, qué es la transaminación? Le estoy haciendo preguntas para ver si les quedó claro y si hay que reforzar algunos conceptos. Perfecto, ahí Natalia me pone la transferencia del grupo amino a un alfa cetoácido. Muy bien. Perfecto. Bueno, la mayoría está poniendo eso que dije recién. Perfecto. ¿Y por qué se da la transaminación? ¿Por qué ocurre? Muy bien, ahí me dice ocurre para poder sacarnos de encima el grupo amino. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa sacarnos de encima el grupo amino? Porque queremos tener el esqueleto carbonado por un lado que va a ir al metabolismo de hidrato de carbonos para ser metabolizado, que podía ir, ¿se acuerdan?, al ciclo de Krebs o a gluconeogénesis. Entonces, según yo esté en condiciones de alta glucemia o baja glucemia, va a ir a una vía metabólica de los hidratos de carbono o a otra. Entonces, el esqueleto carbonado de los grupos aminos se va a utilizar para producir energía en el metabolismo de los hidratos de carbono a través del ciclo de Krebs o para producir glucosa en el metabolismo de los hidratos de carbono a través de la gluconeogénesis. Y lo que tiene que ver con el catabolismo de las proteínas va a estar dado por la pérdida de este grupo amino, ¿no? Y cómo lo vamos a eliminar. Perfecto, bueno, ahí me están diciendo, la transaminación ocurre para poder eliminar el grupo amino y ser transportado a través del torrente sanguíneo. No, Charo, en baja glucemia se da la gluconeogénesis, porque acordémonos que la gluconeogénesis era para producir glucosa, entonces con condiciones de baja glucemia. Perfecto. Bueno, me parece que por lo que están poniendo, eso quedó claro. Y después, ¿cómo entonces transportamos a través de torrente sanguíneo el grupo amino? Es unido a estos alfa-cetoácidos, es decir, se transporta a través de aminoácidos por el torrente sanguíneo, como vimos la glutamina y en el caso del ciclo de la glucosa alanina, por alanina en el músculo, se va a transportar en forma de alanina ese grupo amino hacia el hígado y luego en el hígado vimos cómo se eliminan los grupos aminos a través del ciclo de la urea. ¿Quedó claro ahí? Y es todo lo que fuimos viendo, Nel. No sé cómo, si es tu nombre o tu apellido. Todo lo que vimos hoy es el metabolismo de las proteínas, excepto lo de las vías que toma el esqueleto carbonado que corresponden a el metabolismo de hidratos de carbono. Ahí me dicen, ¿podría repetir para qué sirve la transaminación? Sí. La transaminación es, como dijimos, la transferencia del grupo amino a un alfa cetoácido. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo transferimos a un alfa cetoácido? Para poder camuflarlo y que pueda ser transportado a través del torrente sanguíneo para llegar al hígado para poder ser eliminado a través del ciclo de la urea. Después, mañana con Lucía van a hacer ejercicios en donde van a ver bien
o acentuar bien lo que vimos en la teoría, en los ejercicios, que como siempre van a ser similares a los que después se tomen en los exámenes, ¿no? Ahí me preguntan, ¿por qué aumenta la concentración de glutamina y alanina en el torrente sanguíneo? Eso no entiendo. Bueno, no es que aumenta la concentración, ¿no? Sino que el grupo amino se transporta por el torrente sanguíneo en glutamina o en alanina en algunos casos. ¿Ahora quedó más claro? Sí, Sonia, ahora vemos eso, pero aguardamos un segundo que termino con esto de la clase y después lo vemos. Cuando se transforma en glutamato, sí. Siempre que vos pases un grupo amino a un alfa-cetoácido, como por ejemplo el alfa-cetoglutarato, que se va a convertir en glutamato, tenés una transaminación. Perfecto, Vanessa. Me dicen, ¿cómo se transporta por el torrente sanguíneo? Bueno, vimos que la mayoría de los tejidos extrahepáticos se va a transportar los grupos aminos a través de la glutamina por el torrente sanguíneo, y en el caso del músculo, que es un tejido extrahepático, como en el músculo hay mucho piruvato, cuando estamos en situación de ejercicio intenso o contracción vigorosa, en ese caso los grupos aminos se pueden transportar también en forma de alanina por el torrente sanguíneo. O sea, en el caso del músculo se puede transportar el grupo amino en forma de alanina o de glutamina. En la forma de alanina cuando estamos en un caso de ejercicio intenso o contracción vigorosa del músculo. ¿Alguna otra duda sobre lo que estamos viendo ahora? Ahora, Sonia, quédate tranquila que vemos lo que vos me dijiste. El transporte es a través del torrente sanguíneo, siempre, ¿no? Del músculo al hígado va por el torrente sanguíneo. O sea, si están en una... Ahí me preguntan, ¿cuándo tendría que responder el transporte a través del músculo? Si están en una situación de ejercicio intenso o contracción del músculo vigorosa, en ese caso, el transporte que va a utilizar preferentemente el músculo de los grupos aminos va a ser a través del ciclo de glucosa-alanina, porque es una forma de economizar. ¿Alguna otra duda? Claro, es como ahí me dice, como que hace un 2 por 1, sí, economiza significa eso, hace un 2 por 1, tiene el piruvato cerca, entonces el glutamato le pasa al grupo amino para no transportar glutamato por un lado y piruvato por el otro, directamente le pasa al grupo amino el piruvato y de esta forma lo transporta por alanina y luego en el hígado se lo pasa al alfa-cetoglutarato. Producir energía significa producir moléculas de ATP, Estefanía. Acuérdense que la energía la guardábamos en moléculas de ATP.
Bueno, no sé cómo va a ser el examen porque todavía no está hecho, pero va a ser por ahora el metabolismo referente al metabolismo de proteínas. Bueno, el ciclo de glucosa-alanina es una vía metabólica, sí. Bueno, hay una de sus compañeras, Sonia, hace una consulta sobre la lisina. Espere que leo lo que ella me pasó. La falta de lisina en la dieta tiene diferentes consecuencias entre las que se encuentran, ¿no? Supongo que debe ser la anemia, pérdida de cabello. Explique por qué la diferencia de lisina en la dieta genera tantos trastornos. Bueno, ¿qué pasa? La lisina, ¿qué es? Un aminoácido esencial. Entonces, si la lisina es un aminoácido esencial y nosotros no lo estamos incorporando a través de la dieta, nuestro cuerpo no lo puede sintetizar. Entonces, como les dije al principio, los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede sintetizar. Sí o sí lo tenemos que incorporar a través de la dieta. Entonces, si yo no incorporo este aminoácido a través de la dieta, voy a tener serios problemas de salud, como los que dice el ejercicio. Anemia, pérdida de cabello, entre otros. Entonces, es por eso. ¿Cómo puedo obtener entonces lisina? Bueno, tengo que consumirla de la dieta, porque es un aminoácido esencial. ¿Está bien, Sonia? Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, eh, aquellas personas que quieran se pueden ir y nos vemos la clase que viene. Y si los que tengan más dudas, nos quedamos un rato más y me siguen consultando. Igualmente, mañana tienen la clase con Lucía, donde van a ver todos los ejercicios. Así que, nada, mañana van a poder seguir consultando sobre esto. Vuelvan a mirar los videos, si les siguen quedando dudas, lo vuelven a ver mañana con Lucía. Y las notas van a estar hoy a la noche, porque como les dije, lunes y martes fue feriado, entonces se retrasó la corrección y van a estar hoy por la noche. Y este video lo voy a subir ahora. Y lo mismo, les vamos a agregar al aula el video que se había dado en su momento en la cátedra, que está en YouTube por Luz. Sí, Micaela, el ciclo de la urea también. Florencia, sí, sí, porque como yo les dije, Florencia me pregunta, cuando hay una ingesta grande de proteínas, ¿se activan las vías? Sí, porque ¿qué va a pasar? Como yo les dije, los aminoácidos no se pueden almacenar como almacenábamos la glucosa en forma de glucógeno. Entonces sí o sí los vamos a tener que degradar y para degradarlos vamos a estar activando el metabolismo de las proteínas, ¿no? Bueno, sí, en un rato miren el aula porque van a estar las notas, pero estaban terminando de corregir, así que ni bien estén las van a subir, pero se las van a subir hoy en la noche, quédense tranquilos. ¿Alguna otra duda que tengan? Si no, como les dije, las personas que ya se quieran retirar, se pueden ir y nos vemos la clase que sigue. Y los que tengan dudas, nos quedamos un rato más. Eh, Estefanía, a ver, pará, ahí te respondo. Primero tengo una duda, Vanessa.
Esperen que dejo de grabar porque esto ya son dudas. No tienen que ver con la clase. Un segundo.